Gracias, Javier. Bueno, creo que entenderéis ahora que para aquellos que nos gustan estas cosas parece como un sueño el haber podido participar en el desarrollo de esto que estamos celebrando hoy. Y como os decía al principio, Klöckner, cuando nosotros llegamos a Klöckner, después de haber trabajado en otras empresas en una función parecida a la que podíamos estar desarrollando o nos plantearon el desarrollar aquí, nos encontramos con que era una empresa familiar y nosotros no estábamos acostumbrados a aquello. Y deciros que es una empresa familiar en el amplio sentido de la palabra, porque nos acogieron a todos nosotros como una familia. Y dentro de eso, tiene una cosa muy importante para una empresa familiar, es que creen en el trabajo en equipo y creen en la incorporación de la gente que vale. Dentro de eso, cada poco tiempo vamos incorporando a aquellas personas que pensamos que pueden echar una mano y, sobre todo, gente joven. Una de las recientes incorporaciones que hemos tenido el placer de tener en nuestro equipo de trabajo ha sido al profesor Brizuela, Aritza, que viene de la Universidad del País Vasco. Es un fanático de la biomecánica y es como el Forrest Gump. Este tío no para nunca, ¿sabes? No para nunca ni de preguntar, ni de trabajar, ni de llamar, ni de proponer, ni de decir. Parece que es incansable. Y vais a compartir ahora un ratito con Forrest Gump, que tenemos la suerte de que es así de corto esto, y por lo tanto solo se va a mover por aquí un ratito. Aritza, por favor. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. No sé si se me oye, ¿no? Sí. Bueno, yo, como vengo de Bilbao, prácticamente no podría hacerlo sin micrófono, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que si quieres cortar por cuestión de baterías o lo que sea, tendría que empezar diciendo lo de que la vida es como una caja de bombones, ¿sabes? Un poco por seguir con lo de Forrest Gump y demás, pero bueno, sin más, bueno, pues se agradece la presentación, ¿eh? Bueno, sí, me canso, ¿eh? Quiero decir que yo también, incansable no soy. De vez en cuando también me canso. Y efectivamente lo mío, sí, lo mío es la biomecánica. La verdad es que para alguien como yo, claro, yo obviamente he estudiado odontología, ¿no? Y luego me interesé en la ingeniería biomédica y luego en la biomecánica. Pues hombre, hablar después de Javier Gil, pues no sé, es como si aquí hubiera cantado Bruce Springsteen, el Born to Run, y ahora a mí me dan una pandereta. Y entonces dices, venga, defiéndete que vas a triunfar, ¿eh? Bueno, pues más o menos es la forma en la que me siento. Pero bueno, yo creo que puedo aportar mi grano de arena, ¿no? Porque, bueno, pues claro, está tan bien explicado, ¿no?, cómo funciona la superficie, que yo creo que en eso no dudo que podría avanzar cualquier cosa interesante, pero sí puedo dar, diríamos, una orientación respecto a las necesidades clínicas de esta superficie, ¿no? Bueno, posiblemente es una pregunta que ya se está haciendo la gente, ¿no?, que está aquí sentada, porque aquí el auditorio tiene que ser clínico, se supone, ¿no? Entonces estará diciendo, bueno, ¿y esto a mí en qué me va a ayudar, ¿no? O de qué apuro me va a sacar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo voy a intentar explicar durante la siguiente... Creo que me corresponde media hora, ¿eh? Yo soy un tío que va clavado, ¿eh? Cuando lo hago, si no fallo, o sea, te quiero decir que a veces tampoco soy infalible. Bien, en cualquier caso, como a mí me gusta este tema de las introducciones filosóficas, ¿no? Pues entonces yo había preparado esta, que la verdad es que a mí me interesa mucho, y últimamente me ha dado por el tema de la biología molecular, por leer cosas de la biología molecular, que hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo vengo de la Universidad de Oviedo, también soy profesor colaborador de honor de la Universidad de Oviedo, y allí hay un catedrático de ingeniería de biología molecular, que es Carlos López Otín, del cual leí un artículo que hablaba de una cosa que a mí por lo menos me resultó como, yo creo, no, vamos, voy a enfatizar, a mí me cambió la vida, ¿no? Dije, joder, porque era casi como que estuviera dando pistas acerca de la evolución filogenética de la especie, ¿no? De la especie humana, estoy hablando, ¿no? Del mono al infinito, casi, ¿no? Y entonces hablaba de unos trabajos que están haciendo con... Un segundo, que voy a beber agua. Es un truco de magia, ¿eh? Ahora saco un conejo de aquí. Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que comiendo me he puesto jamón. Buah, entonces es que no puede ser. O sea, te quiero decir, tengo un nivel de sal ahora que esto no hay forma de quitármelo. Pero entonces decía que hay descritos cuatro factores de transcripción, que en realidad son 4 proteínas, que son capaces de devolver
a cualquier célula adulta de tu cuerpo a un estado de pluripotencialidad, casi embrionario. Lo cual es increíble, porque en los próximos 15, 20 años, eso va a suponer, como digo, casi una especie de evolución filogenética. No estoy hablando de los sueños de inmortalidad, que hay gente que está hablando de esto. Eso tiene un debate teórico muy arduo, ¿no? Pero estoy hablando de que posiblemente la esperanza de vida de una persona pues se irá hacia los 120 años muy rápido. Este señor, Carlos López Otín, hablaba de que posiblemente dentro de 20 años seríamos capaces de quitarnos de en medio las muertes fuera de tiempo. Es decir, que alguien se muera pues, de un cáncer de mama a los 45 años, por ejemplo. Ese tipo de cosas. La cuestión es que, desde nuestro punto de vista, llevar al ser humano a los 120 años, que está fantástico, puede llegar a ser aburrido, pero puede ser fantástico, quiere decir que tenemos que tener a ese tipo de 120 años comiendo chuletas hasta el fin de sus días. Es decir, la exigencia que tenemos que pedir al implante al respecto de, bueno, no sé, nos está entrando un poco, ¿no? Un cierto escalofrío, ¿no? La evolución de la ciencia, la evolución alrededor de los implantes parece que es vertiginosa. Yo creo que hay gente que hasta le aburre. Le aburre, porque claro, ya dicen, bueno, yo como llevo 30 años con un hexágono externo y un calcinable y soy más feliz que una perdiz, pues a mí es que todo esto es que ya me sobra. Pero el problema es que esto no para, esto es un tren que sigue adelante y que nos vamos a tener que adaptar a precisamente ese tipo de cosas, a la evolución y al hecho de que la esperanza de vida es cada vez mayor. Este es un tema de conversación que ya lo tenía Carl Mies en su libro, ¿eh? Cómo nos teníamos que adaptar la odontología y la implantología al hecho de que la gente cada vez tiene la costumbre de morirse más viejo. Pues bueno, además que todo el mundo todo el mundo quiere, ¿no? Llegar a viejo, evidentemente. Muy bien. En cualquier caso, lo que nosotros hablamos es de carga. Pero nosotros, es verdad que a veces nos centramos en el implante, pero realmente el implante no es nada sin el diente, ¿no? Lo que estamos hablando es de cargar un implante para conseguir dientes. Eso es evidente, ¿no? Que lo que buscamos son dientes, ¿no? Y en este trabajo de Expósito se describían esas cargas, ¿no? Carga inmediata, en la primera semana, carga temprana, hasta la octava, la carga convencional a partir de la octava semana. Bien, la carga inmediata es un desafío. Bueno, es un desafío, parece que es un desafío técnico, ¿no? No sé si, o sea, quiero decir que parece que solo es un desafío técnico, que es más complicado, que es más arduo, que da más emoción, que da más, ¿no? Que es, en fin, pero sin embargo puede tener un fin mejor, como el del pececito, ¿eh? Es decir, puede ser que la situación que consigas con una carga inmediata sea mejor. ¿Y por qué? Porque, mire, yo aquí tengo ahí luego lo hablo con Javier en petit comité, ¿no? Es decir, es verdad que Contact-T genera una unión más rápida, pero que sin embargo los valores al periodo de integración convencional, los valores de estabilidad y de Vic se igualan con los de una superficie normal. Y eso es verdad. Pero si la formación de ese hueso ha sido estimulada durante el proceso de integración, es posible que la reordenación de ese hueso primario colocado sobre el implante, sea más eficiente que en la oseointegración convencional, que supone la adicción de hueso para luego una remodelación en función de la carga. O sea, esta es la gran ventaja, posiblemente, de la carga inmediata, que es emocionante con las herramientas que tenemos ahora. Quizá deja de tener emoción con el Contact-T. Os lo voy a explicar. El modelo para describir un proceso de desintegración sería el de la fractura. La fractura es lo que más se parece, ¿no? a un modelo de desintegración. Los médicos también están intentando plantearse el solventar el paradigma del tratamiento de una fractura, que es la inmovilización. ¿Te has roto una pierna? Pues te fastidias todo el verano con 3 meses de escayola, no te bañas, o te puedes bañar con una bolsa del Corte Inglés atada en la pierna, pero te han fastidiado. La inmovilización, ¿no? Bueno, pues ellos también están intentando ver si pueden sacar partido de la respuesta metabólica que tiene el hueso ante determinado umbral de carga para que sea una cicatrización más favorable. También lo están haciendo. En cualquier caso, la base de la cicatrización ósea es tener una estabilidad mecánica y un microambiente biológico favorable. Y esto es clavado al proceso de integración.
En el proceso de desintegración pasa exactamente lo mismo. Es un proceso organizado, secuenciado, un papel protagonista de las células, de la comunicación que se produce entre ellas. Ahora en nuestro grupo, a mí particularmente, pero a gente de nuestro grupo también le interesa mucho esto, este tipo de comunicación que se establece, ¿no? Y, perdón, que ya he enseñado el truco, ¿sabes? Ya habéis visto ya la... Entonces, ¿cómo se describe el proceso de integración? Bueno, realmente en esas fases. Son cuatro fases. Esto es casi de, ya sé que no quiero aburrir a nadie, porque seguramente aquí habrá gente que de esto sepa un montón, pero creo que es interesante para establecer por qué Contact-T es interesante, ¿no? Bien, hay una primera fase que es la de la hemostasis, que es la fase que ocurre exactamente en el mismo momento en que el implante entra en contacto con ¿no? En el primer minuto, en el primer segundo, ¿no? Fundamentalmente en ese caso lo que se produce es que cuando el implante en el hueso se moja, sufre una transformación de la carga eléctrica y entonces se produce una cascada de uniones de iones, ya la han descrito, pero lo que pasa es que han descrito la mejorada por parte de Contact-T. Y esto es importante porque a estos iones se unen a su vez las proteínas y esto es importante porque a las proteínas se unen las células. Esta es la primera fase que empieza en los primeros minutos, en el momento cero, y se desarrolla en los primeros minutos. Luego, fundamentalmente, es la formación de un trombo, de un coágulo que intenta frenar el sangrado, claro. Y cómo la degeneración de ese trombo puede dar lugar, perdón, a la liberación de citoquinas que pone en marcha la segunda fase, que es la fase inflamatoria. Bien, bueno, no despego, un segundo. Ya lo siento. Es que además tengo el agua aquí en una posición... Si no me pongo una sonda, Algunas veces ya lo he hecho, Voy con un carrito esto, voy sondando... Joder, entonces se me da de maravilla. Bien, la fase inflamatoria. La fase inflamatoria es una fase fundamentalmente dominada por la respuesta del sistema inmune. Bueno, pues hay un papel fundamental de los macrófagos. Los macrófagos eliminan ciertas bacterias que pueden haber contaminado el lecho, eliminan el hueso traumatizado durante la colocación del implante. Bueno, fantástico. Pero además el macrófago libera ciertos factores angiogénicos, fibrogénicos, que son fundamentales en la siguiente fase. La siguiente fase, que tiene lugar desde días hasta las siguientes semanas, es la fase proliferativa, que es crítica. Es crítica porque es la que, además de que se da lugar a la formación de una nueva matriz extracelular, se produce la angiogénesis, es decir, la formación de capilares alrededor del defecto. Los capilares son críticos. Primero porque hay suficiente evidencia de que desde la pared de un capilar, de los pericitos de los capilares, se produce una diferenciación a célula osteoblástica. Es decir, diríamos que es el origen de la estirpe del osteoblasto que va a formar hueso alrededor del implante. Y en segundo lugar, porque histológicamente se comprueba, si no hay un vaso que nutra al osteoblasto, no se produce el milagro de la integración. Bien, la cuestión es que la angiogénesis, esa capilarización, es muy dependiente de la estabilidad mecánica. Muy dependiente. Al punto de que si no existe una estabilización mecánica de los bordes, se produce una fractura de los capilares, por tanto, no se genera una formación de osteoblastos, por tanto, no hay un proceso de cicatrización basado en la posición de hueso, sino en la posición de un tejido blando. Sería una fibrocicatrización o, en nuestro caso, una fibrointegración. ¿De acuerdo? La tercera fase es una fase de remodelado, que es precisamente la que hablaba antes con Javier, ¿no? Es decir, en este caso, el papel predominante es el del osteoclasto, ¿no? El del osteoclasto. Una célula que, a su vez, diríamos, es muy interdependiente del osteoblasto. Su acción depende de ella, ¿no? Quiero decir que, al final, el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto están conectados de manera que, por ciertas señales químicas, es el propio osteoblasto el que produce la diferenciación osteoclástica. Estoy hablando del RANKL, que bueno, pues reacciona con los receptores RANK del osteoclasto prefusión para dar lugar pues, a este osteoclasto activo. ¿Qué hace el osteoclasto este activo? Quitar el hueso primariamente colocado sobre el implante, quitarlo, es un frente de remodelado. Lo elimina para que el osteoblasto forme nuevo hueso que está orientado a la aplicación de carga. Este es el truco que quería yo enseñar, ¿no? Es decir, ¿por qué cualitativamente puedes tener el mismo BIC
pero cuantitativamente puedes tener un hueso mejor orientado a la carga en fases primarias, ¿no? Bien, aquí de hecho, en estas señales hay una parte que nos ha interesado también a nuestro grupo de investigación, a Sinergia, que es el papel de la osteoprotegerina, ¿no? La osteoprotegerina podría o interactúa con el RANKL e inhibe la unión con el RANK, con lo cual inhibe la actividad osteoclástica. Esto es un poco... lo que hemos estado realizando son estudios basados en anclajes ortodónticos. No descartamos hacer estudios que estén basados en implantes. Nosotros ahora estamos desarrollando un modelo en rata en la Universidad de Salamanca con el profesor Antonio Jiménez Garrudo, que no está porque está en Kenia, está de safari, supongo que está de safari fotográfico, pues se acaba de casar. Pero es una cosa interesante, la de la osteoprotegerina. Bien, y entonces sí, Esteban, voy a hablar de la estabilidad. Porque Esteban es un doctorando mío que es un tío, tiene mucho humor británico y me decía, ¿vas a hablar de la estabilidad? ¿Sabes? Lo pregunto porque sabe que sí. Si no, no me lo preguntaría para tocarme un poco la moral. Y obviamente voy a hablar de la estabilidad. ¿Por qué? Porque al final el parámetro clave entonces en la integración es la estabilización. Es decir, el control del micromovimiento en la interfase entre el implante y el hueso. Voy a pedir cerveza para el próximo día. Bien. Pero por la misma razón, es decir, porque si una vez colocado nuestro implante en el hueso no se produce una correcta estabilización mecánica, ponemos en compromiso esa fase proliferativa en relación con la ruptura de los capilares. El estudio de René Lander es un estudio de medicina, no es un estudio nuestro. Es un estudio de un modelo animal en el que ven cómo reacciona una fractura desde el punto de vista de la no estabilización mecánica, es decir, cómo cicatriza. Bien, y la estabilidad está claro que puede ser de dos tipos, esto es evidente. La estabilización es, por un lado, primaria y luego vendrá la estabilización secundaria biológica. La estabilización primaria, que es la que tenemos en el mismo momento en que colocamos el implante, pues depende de diversos factores. En cualquier caso, depende de la cantidad o de la calidad de hueso, ¿no? Depende también del diseño del implante. Hay implantes autorroscantes, ¿no? Está el Shark Attack, ¿no? Este que tiene, ¿no? unas espiras así que muerde el hueso y lo destruye y entonces coge un torque de 1340 newtons. Y luego, bueno, pues depende también de la forma en que coloques el implante. Claro, si te haces un labrado del lecho del implante muy bonito, muy tal y cual, te queda muy estable, y si no tienes tanta mano, pues queda más inestable. O si utilizas osteotomos o no los utilizas, ¿no? Nuestro grupo también publicó hace poco, recientemente, un trabajo sobre esto, ¿no? Sobre cómo influye la manera en la que fresas el lecho en la estabilización primaria. Lo más interesante es esta curva, que es casi pregunta de examen, ¿no? Cuando salgamos luego os preguntarán, a ver si la sabéis, que es cómo evoluciona en el tiempo la estabilidad. Es decir, cómo se produce el intercambio de la estabilización primaria respecto a la estabilización secundaria. Y esta es una curva bien reconocida, ¿no? En la que hay un punto de bajada en el cual, esta, que es la total, ¿no? Que queda definida porque la estabilidad primaria cae de manera crítica, alarmante, mientras que, sin embargo, la estabilización biológica, que es la que tiene el resultado de la posición de hueso, todavía no se ha producido. Con lo cual, hay un periodo de tiempo ahí baja como una losa, que va entre la tercera y la cuarta semana, en la que la estabilidad está comprometida. Es decir, el implante, pues si estornudas, se va, se cae, ¿no? Bueno, no se cae, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en ese momento la estabilización está comprometida. Muy bien. Para poder explicar las aplicaciones clínicas, tengo que hablar algo del análisis de frecuencia de resonancia. No mucho, Esteban, lo justo, pero algo así, ¿no? Es decir, el análisis de frecuencia de resonancia, que básicamente es medir lo que vibra un implante dentro del hueso, tiene una relación perfecta con el micromovimiento. Eso es un estudio que, pues gracias precisamente a la gente de la Universidad Politécnica de Cataluña pudimos hacer, nos publicaron el Implant Dentistry, en el cual, con un modelo animal, descubrimos que podíamos establecer una relación lineal inversa entre los valores del análisis de frecuencia de resonancia, entre los valores ISQ y el micromovimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podíamos estar seguros que cuanto mayores fueran los valores ISQ, menor sería el micromovimiento de un determinado implante cuando le sometes a carga. Correcto. Es decir, desde el punto de vista clínico, nosotros la estabilidad la podemos testar, controlar, vigilar mediante el análisis de frecuencia de resonancia. Bien, ¿dónde
¿Dónde trabaja el contactí? ¿Cuál es la magia del contactí? El factor tiempo. El factor tiempo, es decir, la transformación o el intercambio, ¿no?, de la estabilización primaria por la secundaria en un tiempo comprimido, en un tiempo bajo. Es decir, en vez de tener que ocurrir que hacia la tercera o cuarta semana estás en un escenario apocalíptico, el contactí te lo ha quitado de en medio. Consigues una estabilización rápidamente. A la cuarta, prácticamente, a la cuarta semana, ya lo tienes. Yo creo que este mismo estudio es el que ha presentado el profesor Javier Gil, creo que es el mismo, porque es un estudio en cerdos, 320 implantes, en el que lo que se ve es que el 75% del BIC, del Bone Implant Contact, es decir, de la unión... Oiga, joder, he dado al... El 75% está ya generado a las 2 semanas, el 80% a las 3 semanas. Es decir, a la tercera semana prácticamente ya está generado. La integración está conseguida. Y este es un trabajo, este es clínico, este no es el modelo animal, este es clínico, y este es del doctorando Matteo Albertini, en el que se observa cómo la media de los valores de estabilidad que se obtienen en la cirugía se igualan prácticamente a las que se obtienen a las 4 semanas, con lo cual, si os dais cuenta, si hiciésemos aquí la curva de la estabilización que he hecho antes, aquí no hay esa bajada, es decir, hay una recta prácticamente en los 3 puntos. Esa es la diferencia. Claro, esto concuerda bastante con lo que pasaba con otros estudios, como por ejemplo con otras superficies como el SL-Active de Straumann. No tengo por qué, como el SL-Active de Straumann. Es decir, esta es una superficie en la cual sus estudios clínicos demostraban que se producía un ejercicio de la integración como el que, por ejemplo, describe Contactí, ¿no? Es decir, en el que la curva de la caída de la estabilización primaria era mínima, se aplanaba. Es decir, prácticamente no tienes pérdida de estabilización, con lo cual no tienes riesgo desde el punto de vista del fracaso de la integración. Bien, por tanto, si vamos donde la matan, ¿cuáles serían las indicaciones? Bueno, pues la carga inmediata. Ya digo, la carga inmediata no puede ser que en el futuro se desvele no como algo que es, no sé, ¿no?, que es como algo comercial o que la gente hace, pues no sé, para ganar adeptos o para hacerse fotos o para engañar a sus pacientes porque es más rápido, sino que puede ser crítico desde el punto de vista del tipo y de hueso, de la calidad de hueso que se genera alrededor del implante. Y la carga inmediata, decía antes, es emocionante. Puede tener un objetivo bueno, pero es emocionante, porque si no juegas bien con la estabilización, puedes tener un problema. La ventaja de una superficie como el Contactí es que te quita parte de la emoción. De hecho, cuando tú clínicamente valoras si vas a hacer carga inmediata o no vas a hacerlo, los determinantes de la elección de si hacías o no hacías carga, o de si haces o no haces carga, están en función de criterios de estabilidad. Es decir, esto es muy común, ¿no?, encontrar estudios con alto nivel de evidencia, alto nivel de la prueba, que establecen si no te la juegas el meterte una carga inmediata en función de valores de estabilidad torque o de valores de estabilidad ISQ. Eso es muy crítico, ¿no? O sea, a todo el mundo se le ocurre que si va a hacer, tiene planeado una carga inmediata, pero el implante le queda como una pandereta cuando lo coloca, pues igual toca retirada, ¿no? Eso es obvio. La otra podría ser un implante post-extracción, un implante inmediato. Claro, el implante inmediato, yo no sé qué sensación tiene la gente del auditorio, ¿no? Porque para aquella gente cuya estudio de la estabilidad o análisis de la estabilidad de sus implantes se basa en el torque, no creo que tenga la sensación de que un implante post-extracción quede poco estable. Porque como estamos acostumbrados a fresar hacia apical del lecho, generalmente conseguimos podemos conseguir unos valores de torque altísimos. Estos son datos míos. Estos son datos míos del 2014, implantes post-extracción y implantes en hueso maduro. Tuve que hacer 2 veces la estadística porque 24,84 y 24,83 es que me sale el mismo torque. Tengo el mismo torque para los 2 tipos de intervención. Sin embargo, cuando mides el valor ISQ de estabilidad, claro, como aquí tienes un gap por la diferencia de la sección, esto es totalmente cilíndrico y el otro es cónico, el alveolo es cónico, claro, hacia coronal el gap es muy grande,
De manera es que la posibilidad de que cualquier movimiento lateral genere una desestabilización del implante es enorme. Claro, es un implante post-extracción, tiene eso aquel, desde el punto de vista de la estabilidad. Contact-T te permite manejar esta situación desafiante pues, de una manera más eficiente. La otra sería si hacemos las dos cosas a la vez. Esto ya es, ¿no?, el doble mortal hacia atrás. Decimos, bueno, pues ya quitamos, ponemos, tal. No, que son cosas que también se hacen, ¿no? Este es un caso mío. Vale, perdón. Eso lo había puesto, además pongo porque, joder, es que esta foto la he sacado con un iPhone 6, ¿no? Es que yo como lo del tema de la fotografía esta, yo es que no la acabo de pillar, ¿sabes? No, ya lo sé, o sea, porque luego todo el mundo me riña, ¿eh? Joder, luego tienes un rancio, tal o cual. Pero es que no me veo cargado de una cámara de fotos ahí con doble angular, 2 solapas aquí, un estudio fotográfico, un modelo al natural y maquillaje. Es que no lo veo. Pero bueno, para que veáis, se pueden hacer fotos pues, interesantes con el iPhone 6, ¿no? Pero el post-extracción, bueno, pues lo mismo, claro. Es que un implante inmediato, con carga inmediata, post-extracción, es que ese ya es la pera. Vamos, ya es increíble, ya te estás pasando de rosca. Entonces, bueno, para eso también el Contact-T, fantástico, ¿no? Y luego pacientes especiales, claro, yo tampoco no quiero ser con esto, no es un eufemismo, ¿no? Es decir, diríamos que son, más que pacientes especiales, situaciones especiales, ¿no? El grupo de Peñarrocha decía que el fracaso temprano, antes de la carga protésica, estaba en relación con diversos factores, ¿no? Por ejemplo, un fumador potente, ¿no?, que se fume más de un paquete al día, o en relación con la calidad o la cantidad de hueso dispuesto, ¿no?, disponible. Bueno, sí puede tener relación con eso. Entonces, probablemente en esta gente son gente que tiene comprometido el proceso de integración y la colocación de una superficie bioactiva que dé más cancha, ¿no?, más facilidad de integración y de estabilización, pues también tiene sentido. O incluso, bueno, pues este es nuestro amigo Ralph Wiggum, que tuvimos oportunidad de cenar con él en Barcelona. Y, bueno, pues hay otras situaciones especiales. Hay otras situaciones especiales. Pudiera ser, pues no solo el tabaco, ya hemos dicho antes, un diabético tipo 1, o incluso este estudio que decía que una mujer menopáusica con terapia hormonal sustitutiva. Y yo ponía el ejemplo el otro día, es que es cierto, es decir, posiblemente no debamos afrontar de la misma manera el colocar un implante al quarterback de los Miami Dolphins que a la Blasa. La Blasa es que a una abuelita posmenopáusica con terapia hormonal sustitutiva que es diabética tipo 1 y que fuma 2 paquetes al día. Pues igual, ¿no? Aunque la Blasa seguramente se irá antes al más allá y entonces seguramente la factura estará justificada más rápido, ¿eh? Pero no son las mismas condiciones. Es decir, como no trabajamos con el mismo tipo de situaciones ni trabajamos con el mismo tipo de pacientes, pues seguramente nos tenemos que adaptar a esas condiciones y la ventaja de una superficie como esta es que te permite llevar a cabo tratamientos más desafiantes, ¿no? Bueno. Bien, y esta es la frase lapidaria que lo explicaba el otro día. Esto era una frase un poco para reírme a la gente esta del coaching, ¿no?, que ahora está muy de moda, ¿no? Bueno, hay algunos del coaching y tal que son amigos míos y me gusta y tal, igual, ¿no?, y son muy majos, son gente además, ¿no?, como muy activa, te ríes, ¡jo, qué bien!, tal o cual, ¿no? Y entonces decían, no, es que hay que hacer, y ellos decían, hay que hacer de lo habitual hay que hacer algo extraordinario, ¿no? Y entonces todo el mundo se viene arriba al auditorio, venga, sí. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer de lo normal? ¿Cómo vas a hacer algo extraordinario? Eso es una chorrada, eso es una tontería, ¿no? Pero yo le daba la vuelta y decía, no, hombre, lo que hay que hacer es al contrario, hay que hacer de lo extraordinario algo habitual. Eso sí que mola, ¿no? Es decir, que tengas algo extraordinario y hacerlo de forma habitual. Por eso, seguramente, Contact-T, pues está en vuestro futuro. A poco que tengáis la sensación de que es algo extraordinario, pues está en vuestras manos y en las mías, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Aritza. Y si os parece, paramos ahora 30 minutos para tomar un café. Volvemos en 30 minutos.